Grabando. Buenos días, chicos y chicas. Buenos días. La clase de hoy vamos a continuar con un tema que ya habíamos comenzado anteriormente, que es el capítulo de las disoluciones. Para ello vamos a trabajar específicamente en una actividad del libro de la página 100 a la página 101. ¿Ya? Entonces les pido que tengan ahí a mano su libro. En particular, vamos a comenzar primero con una pequeña activación de conocimientos previos. Dice aquí entonces, Química segundo medio, unidad 1, disoluciones. Y el objetivo de esta clase dice diferenciar soluto y solvente como componentes de una solución, clasificando según criterios cualitativos de concentración de soluto en soluciones saturadas, insaturadas y sobresaturadas. Entonces, antes de comenzar, ¿les suena esto de criterios cualitativos? ¿Qué quiere decir que un criterio sea cualitativo? Relacionado a una cualidad. Excelente, relacionado a una cualidad, ¿cierto? Por ejemplo, un ejemplo, yo podría decir, ¿dónde quiero lápiz? ¿Podría decir que este lápiz es pequeño o que es grande? Sí. ¿Pero en relación a qué? A otro. A otro objeto, ¿cierto? No necesariamente otro lápiz, ojo con eso. Entonces, cuando hacemos una comparación, no podemos hacerlo con un único objeto. Entonces, para poder tener una apreciación cualitativa, como decía su compañera, hay algo muy importante allí, que es la comparación, ¿cierto? Y también hay un sesgo de la interpretación de cada quien. Entonces, para mí este lápiz puede ser pequeño, para otra persona puede ser más grande, pero si queremos ser más objetivos necesitamos un referente. Si yo comparo, por ejemplo, ya el lápiz en relación a la piseta. Ahora, ¿qué diríamos? ¿Es grande o pequeño? Pequeño. Es pequeño, ¿cierto? Entonces, eso hace que el análisis cualitativo sea subjetivo. No así el análisis cuantitativo. ¿Qué características tienen los análisis cuantitativos? Tiene que ver como más con cantidades. Cantidades, números, ¿cierto? Por ejemplo, ¿han visto alguna vez alguna referencia a cantidades en la etiqueta de alimentos? ¿Se han fijado en la cantidad de componentes? Excelente. La información nutricional, ¿cierto? No, pues la gente presta atención a eso. Entonces, incluso en los mismos alimentos usted encuentra estos dos aspectos. Por ejemplo, si dice bajo en calorías, pues no me está diciendo cuántas calorías trae, ¿cierto? Me está diciendo simplemente que es bajo en calorías. Alto en sodio, me está diciendo que es alto en sodio, pero no me está diciendo cuánto sodio trae, ¿cierto? Entonces, esto es clave para lo que vamos a comenzar a ver, ¿ya? Bueno, como dije, vamos a empezar con una pequeña activación de conocimientos previos y nos vamos a ir a la gran idea de la ciencia que aparece en el libro, en el encabezado de la unidad. Dice, el movimiento de las partículas permite las condiciones necesarias para la vida. Entonces pensemos que nuestro enfoque, vamos a entrar a la unidad de disoluciones, nuestro enfoque no es netamente químico propiamente tal. Entonces vamos a darle un sentido, ¿cierto? ¿Por qué las disoluciones son importantes en los ecosistemas, en nuestra vida cotidiana, para los seres vivos? Pero no me voy a adelantar a eso, la idea es que lo vayan desarrollando en el transcurso de la clase, ¿ya? Y para activar estos conocimientos, vamos a definir lo que son las soluciones, ¿ya? ¿Qué son las soluciones químicas? ¿Qué entienden ustedes por soluciones? ¿Como una mezcla de algo? Muy bien, es una mezcla. Ahora, hagamos un alcance. Cuando hablamos de mezclas, ¿todas las mezclas tienen las mismas características? No. ¿O puedo separar tipos de mezclas? Sí, otras que son más rosadas, otras que son más... ¿Ya? O que tienen un color más diferente. Pensemos que el criterio en que vamos a separar puede ser muy amplio, ¿cierto? Pero si me fijo en una cualidad, si se unen homogéneamente los componentes, o si estos están en forma heterogénea, tengo dos tipos de mezclas, ¿cierto? Entonces tenemos que saber diferenciar. Es importante que recapitulemos estas cosas que ya las habíamos visto desde antes, pero son conceptos claves. Entonces volvamos a la pregunta, dice, ¿qué son las soluciones químicas? Si ustedes me dicen que una solución química es una mezcla, ojo con eso, pero no es cualquier tipo de mezcla. ¿Qué tipo de mezcla será? Piensen en la definición que acabo de dar, ¿será homogénea o heterogénea? Homogénea, muy bien. Entonces una mezcla homogénea, esa es su naturaleza, ¿ya? Luego dice, ¿cuáles son los componentes y estados físicos de una solución? ¿Ya? Hay dos preguntas en una, hay una trampa. Fijémonos en los componentes primero.
¿Qué componentes vamos a encontrar? Si son una mezcla, entonces, ¿qué es lo que va a haber? Un soluto, muy bien, y un solvente. Generalmente definimos esas dos partes, ¿cierto? Ya vamos a profundizar en esos conceptos. Fíjense que simplemente con este ejercicio de activación van surgiendo conceptos. Es súper clave que tengan presente que la dificultad para resolver estos problemas no es la matemática. Pues piense que a la larga vamos a llegar al cálculo matemático, vamos a llegar ahí a calcular el porcentaje masa-masa, el porcentaje volumen-volumen, qué sé yo. Vamos a llegar a calcular la molaridad, ¿cierto? La concentración en términos numéricos. Pero no sacan nada con tener una buena formación matemática si no entienden lo que están leyendo, ¿cierto? Entonces aquí lo clave es fortalecer la comprensión lectora. Y eso se hace principalmente activando estos conocimientos previos con los conceptos claves. Bueno, no los olviden entonces, solvente y soluto, porque luego los vamos a diferenciar. Bien, en el libro aparece también el siguiente párrafo. Dice, en la naturaleza es inusual encontrar sustancias puras. En general, lo que observamos en nuestro entorno está constituido por mezclas de diversas sustancias en los tres estados más conocidos de la materia. ¿Cierto? ¿Cuáles son los estados de la materia? Excelente. Sólido, líquido y gaseoso. Bien. Da un ejemplo. Dice, por ejemplo, el agua de mar es una mezcla compleja de sólidos y gases disueltos en agua. Entre los sólidos está el cloruro de sodio, sale la fórmula entre paréntesis, NaCl, que se encuentra en mayor cantidad. Por otro lado están los gases, entre ellos el oxígeno, no es el único, ¿cierto?, que es el que permite el desarrollo de la vida. Pregunta, ¿qué gas se atribuye hoy en día a la responsabilidad o el principal responsable del problema del calentamiento global o cambio climático? El CO2. El dióxido de carbono, muy bien. ¿Cómo creen ustedes que será la relación del dióxido de carbono con los cuerpos acuosos? Por ejemplo, con la superficie del mar, con la superficie de un lago. Ya, muy bien, puede desplazar al oxígeno, ¿cierto? Entonces, a medida que va aumentando el dióxido de carbono, se genera una especie de competencia. De hecho, les voy a hacer un pequeño adelanto de lo que viene en clases posteriores. La investigación que vamos a realizar está relacionada principalmente con esto, con la saturación del dióxido de carbono en ambientes acuáticos y cómo esto ha ido aumentando en profundidad. O sea, el dióxido de carbono cada vez está llegando a niveles más profundos en el nivel del mar. Y eso es alarmante, eso ya es un indicador de lo que está sucediendo a nivel global. Pero bueno, vamos a dedicarnos a la reflexión en otro momento. Sigamos con los conocimientos previos. Aquí tenemos nuevamente nuestros componentes. Como bien dijeron hace un momento, la solución tiene solvente y tiene solutos. Pero ¿cómo diferenciamos uno del otro? Si tenemos dos componentes, ¿cómo sabemos cuál es el solvente, cuál es el soluto? No sé cómo puede ser. El solvente es el que disuelve, que suele ser líquido, agua, alcohol o cualquier otro. ¿Ya? El soluto, el químico que le echan para producir si hacer el experimento o la solución que quieren crear. Excelente. Hay que tener un cuidado aquí, que hay un criterio bastante amplio, ¿ya? Acá podríamos decir que existe una diferencia de consenso. Hay químicos que estrictamente hablan de soluciones ideales y que hablan de que la solución ideal tiene que ser líquida. Mientras que otros autores, en otros libros, van a encontrar que una solución puede ser gaseosa. Por ejemplo, en el aire tenemos nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, ¿cierto? Pero ¿cuál es el principal componente que hay en el aire? ¿El oxígeno? ¿O el dióxido de carbono? ¿O el nitrógeno? El nitrógeno, ¿cierto? El nitrógeno es el que está en mayor proporción. O sea, de hecho, es tan alto el nivel de nitrógeno, ¿cierto?, que algunas plantas, ¿cierto?, algunas bacterias lo fijan para formar la nitrificación. Seguramente han visto eso en biología. Pero no nos desviemos. ¿Por qué me lo menciono? ¿Podemos considerar desde cierto punto de vista al aire como una solución? ¿De acuerdo a ciertos autores? ¿Cierto? ¿Podría decirse que sí? Sí. ¿Cierto? Insisto, acá hay una especie de ambigüedad. Si ustedes van a la literatura estricta, autores químicos, estamos hablando de libros de química, ¿ya? No cualquier sitio de internet, pensemos, no todos los sitios de internet son confiables, ¿ya? Entonces, si ustedes buscan información confiable, ya sea en un buscador serio de alguna página de universidad o textos impresos, vamos a encontrar esa diferencia entre algunos autores que hablan de la solución ideal estrictamente líquida, donde el solvente es líquido, que es la definición que toca dar, ¿cierto? Pero otros autores también se toman un poquito la libertad de decir que la solución es algo más amplio y que en el aire, por ejemplo, el nitrógeno estaría actuando como solvente, estaría conteniendo los otros gases, porque es el que está en mayor proporción, ¿ya?
Ahí lo dejo para el debate que vamos a tener posteriormente respecto de una definición estricta y cuál es la que ustedes adoptarían. Pero en sí, ¿cómo diferencio al solvente del soluto? La respuesta es muy simple. En la solución, como ya sabemos, la mezcla homogénea, que según autores es generalmente líquida. Según otros autores sabemos que puede ser sólida o gaseosa. Por ejemplo, se me viene a la mente, la perilla de la puerta es de bronce. ¿Y el bronce de qué está hecho? Es una aleación de dos metales, ¿cierto? El cobre y el estaño. Entonces va a depender cuál de los dos va a estar en mayor proporción. Se funden estos dos metales, entran al estado líquido y luego se enfrían en un molde y tenemos ahí la figura que quieran formar, ¿cierto? Un candelabro, una figurita cualquiera. Entonces, se puede considerar también una solución, desde cierto punto de vista, si consideramos que cobre y estaño no están en la misma proporción y que al momento de fundirlos, uno va a actuar de solvente y el otro de soluto. Entonces, ese pista que les acabo de dar es para que definamos ahora cómo me doy cuenta cuál es el solvente y cuál es el soluto a través de la proporción. Fíjense bien que el solvente siempre, sin excepción, va a estar en mayor proporción, mientras que el soluto o los solutos, porque puede ser más de uno, ¿cierto? O los solutos siempre van a estar en menor proporción. Entonces esto nos permite, en un escenario complejo, donde dos son líquidos, por ejemplo, agua y alcohol. Los dos son líquidos, ¿cierto? Sí. Pero si mezclo alcohol y agua, ¿cómo voy a saber cuál es el solvente si ambos son líquidos? Que esté en mayor cantidad. El que está en mayor cantidad, ¿cierto? Entonces tengo un parámetro un poquito más exacto, ¿ya? El primer parámetro de aproximación, el solvente por lo general es líquido. Es una regla general. Pero hay excepciones y hay casos especiales, ¿cierto? Pero cuando tenemos dudas, recurrimos a esto, ¿ya? La proporción. Siempre la proporción mayor va a ser para el solvente, la menor proporción para el soluto. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Dudas, consultas? ¿Ya? Voy a tratar de comprimir porque todo esto, como vemos, materia ya sabida, todavía no entramos al tema en cuestión, ¿ya? Y el siguiente párrafo, que también está en el libro, dice: las soluciones son mezclas homogéneas y tienen una composición variable. Están formadas por uno o más solutos, que es la sustancia que se encuentra en menor cantidad o que se disuelve en la otra. Y por un solvente, que es aquella sustancia que está en mayor cantidad o disuelta en la otra. Las soluciones se pueden encontrar en cualquiera de los tres estados de la materia. Y este está determinado por el estado físico del solvente. Primera cosa que deberíamos destacar: ¿qué quiere decir que la composición sea variable? ¿Ya? Analicemos la primera parte del párrafo. Las soluciones son mezclas homogéneas que tienen composición variable. Que no todas las soluciones van a ser iguales, puede que en una haya un soluto, puede que en otra haya dos solutos, Muy bien. porque los solutos estén en algún otro estado físico. ¿Ya? Desde cierto punto de vista, eso sería si comparamos dos soluciones, ¿cierto? Pero una misma solución. Por ejemplo, acá tengo un caso. Esta es una solución de sulfato de cobre, que es con la que vamos a trabajar a continuación. Luego les reparto esta guía, ¿ya? Entonces, la cantidad de sulfato de cobre para preparar una solución de sulfato de cobre, ¿va a ser siempre la misma? ¿O puedo tener soluciones de sulfato de cobre con diferentes cantidades de sulfato de Con cobre? diferente concentración. Exacto. A eso se refiere con que la composición puede ser variable, ¿cierto? Que no es obligación que sea siempre la misma cantidad. Volvamos al caso del aire. Por ejemplo, el oxígeno en esta habitación, ¿va a estar siempre en la misma cantidad? Si estamos acá cerrados y no hay un intercambio de oxígeno, tenemos las ventanas cerradas, las puertas cerradas, ¿qué va a pasar con el nivel de oxígeno en la medida que transcurra la clase? Va a bajar. Excelente. Va a empezar a disminuir, ¿cierto? Porque a la medida que lo vamos consumiendo, pero sigue siendo una mezcla homogénea. ¿O pueden ver ustedes dónde está el oxígeno? No podemos, ¿cierto? No podríamos decir, voy a respirar por acá porque aquí hay más oxígeno. Imposible, ¿cierto? Entonces, sabemos que la cantidad de oxígeno va a ir disminuyendo, pero no lo podemos evidenciar porque es una mezcla homogénea, ¿cierto? Y no podemos percibir dónde está el oxígeno, ¿ya? Bueno, otro detalle importante, me viene a la mente otro ejemplo. ¿Qué pasa con estas soluciones, por ejemplo, si el solvente se comienza a evaporar? Va a quedar solamente como cristal. Empezaría a cristalizar, ¿cierto? Que si se fijan en lo que está sucediendo aquí en el fondo, ¿cierto? Esta solución que está ya preparada, ¿ya? Ojo que es para demostración solamente, esto lo van a hacer ustedes luego con el material que está ahí en la mesa. Entonces, esa solución que está ya preparada ha estado experimentando cambios de temperatura y eso ha llevado entonces al fenómeno de cristalización. Pregunta:
¿Qué sucede en el mar cuando llueve en la orilla del mar o en la superficie del mar? Pensemos, el mar tiene una cantidad de sal, lo decía el párrafo anterior. ¿Qué pasará con la concentración de sal en aquellas zonas donde el ecosistema es lluvioso? La cantidad de sal va a disminuir, ¿cierto? O sea, la concentración, no la cantidad, ¿cierto? Entonces, los organismos que crecen en clima lluvioso están acostumbrados a que durante épocas o estaciones o incluso periodos del día, la salinidad va cambiando durante el día. Va a depender de si llueve o no llueve. Acá en el desierto, o en el ecosistema desértico, sucede lo mismo pero con la evaporación. En el mar, en la orilla, por ejemplo, cuando ocurre el intermareal, marea alta, marea baja, se generan pocitas y estas pocitas, en la medida que va pasando el día, empiezan a evaporar el solvente y se empieza a concentrar el soluto, ¿cierto? Los organismos entonces han evolucionado para eso, están acostumbrados a esa situación. No les es nada raro que durante el día empiece a evaporarse el agua y empiece a concentrar la sal, ¿ya? Entonces eso para que lo vayan conectando también con lo que están viendo en biología respecto a la evolución, respecto a la adaptación de los organismos, ¿ya? Como dije hace un rato, la idea es que hagamos conexiones también con lo que han visto en las otras asignaturas. Bueno, tengo acá varios ejemplos en las imágenes. Estas imágenes las saqué de internet, no salen en el libro, ¿ya? Pero de estas imágenes, pregunta, ¿son todas soluciones? Aparece ahí un vaso con agua, que nada nos asegura que sea agua pura, podría ser agua potable, ¿cierto? Podría ser agua de la llave, ¿ya? Aparece una bolsita de té en una taza con agua caliente, ¿ya? Aparece un jugo de naranja, que aparecen las naranjas al lado, entonces me está indicando que está hecho con jugo de naranja, ¿ya? Y aparece una botellita de agua mineral. Pregunta, ¿son todas soluciones? Sí. ¿Sí? ¿Podríamos ¿Podríamos considerarlas todas soluciones? Sí. Perfecto. Todas podríamos considerar las soluciones. ¿Alguna de ellas podría considerarse una mezcla heterogénea? Excelente. El jugo de naranja. ¿Por qué crees tú que podríamos considerarlo una mezcla heterogénea? Tiene solo jugo de ¿Ya? naranja. ¿Por qué? Porque no se lo ponen. Imagínense en el siguiente escenario. Ustedes partiendo las naranjas y exprimiéndolas, ¿ya? Y luego tomándose el vasito de jugo. ¿El vaso de jugo va a ser transparente? No. ¿Cierto? O sea, translúcido me refiero. O van a ver algunos corpúsculos ahí flotando incluso hasta las pepas, ¿cierto? Sí. Entonces, dijimos hace un rato que si podíamos distinguir visualmente algún componente, la mezcla ya no es homogénea, ¿cierto? Entonces, cuando empiezan a aparecer algunos corpúsculos, algún componente que lo podemos visualizar, entonces la mezcla es heterogénea, ¿ya? Como bien dijeron hace un momento, esto es una solución, o todos los casos corresponden a soluciones, pero en el caso del jugo de naranja, la solución además tendría componentes que se podrían visibilizar, ¿cierto? Y sería heterogénea. Bueno, vamos a la siguiente lámina y dice, un soluto es soluble cuando es posible disolver una cantidad de él en un solvente. Si no se disuelve, se dice que es insoluble. Y si se disuelve una pequeña cantidad, es poco soluble. Esta terminología no es precisa, por lo que se hace necesario cuantificarla. Para ello se emplea la solubilidad y las unidades de concentración. Pregunta, ¿por qué el agua es considerada un solvente universal? Porque está en grandes cantidades. Ya. Y acá tenemos algunas imágenes de apoyo. Estas imágenes nos evocan a ciertos ecosistemas. Aparece, hay un cubo de hielo, ¿cierto? Aparece una imagen de la Antártica con unos pingüinos y del desierto de Atacama con los tamarugos. ¿En todos ellos podemos encontrar agua? O sea, ¿en todos esos ecosistemas vamos a encontrar agua? Sí. Entonces, no hay ecosistema o seres vivos si no hay agua, ¿cierto? ¿Cuánto es la proporción de agua en el planeta? ¿Cierto? Casi el 75%, ¿cierto? Un poquito más del 70%. Entonces, de la superficie. Generalmente se representa, no sé si han visto eso como un gráfico de torta y dibujan las 3/4 partes prácticamente agua, ¿ya? Ahora, consideren ustedes que de toda esa agua, no toda es agua potable, ¿cierto? Una gran cantidad es agua salada, agua de mar. Otra gran cantidad importante también están los hielos, casquetes polares, las cordilleras,
¿cierto? Si ustedes salen y miran hacia la cordillera, todavía queda un poquito de nieve, ¿ya? Entonces tenemos agua en diferentes estados, pero sigue siendo agua, ¿ya? ¿Por qué? Una pregunta capciosa. ¿Por qué en la Antártica, si hay tanta agua, pensemos que la superficie de la Antártica es prácticamente un 98-99% hielo, ¿ya? Hay muy pocas zonas de la Antártica que son zonas de roca libre donde los organismos pueden vivir. Entonces, ¿por qué en la Antártica, habiendo tanta agua, no hay tanta abundancia, por así decirlo, de organismos vivos? ¿Qué problema hay en la Antártica con el agua? Lo objetivo es que no hay tierra, o sea, no hay... Está solidificada esa pregunta, entonces Más bien no eso, existe que está solidificada, ¿cierto? O sea, el agua que nosotros necesitamos es de estado líquido. Entonces, en la Antártica podemos tener una gran cantidad de agua, pero no está disponible para el consumo, ¿cierto? Tiene que fundirse primero para poder estar disponible. Vamos a la siguiente, que nos plantea el cambio recién. Un análisis de caso, ¿ya? Insisto, esta es como una primera presentación de análisis de caso. En otra clase posterior vamos a trabajar con algunos papers que vamos a analizar y abordar problemáticas generales relativas al calentamiento global. Vamos a ver un análisis de caso. Cuando se forma una solución de cloruro de sodio en agua, se rompen los enlaces y mantienen unidos a los iones del soluto y se forman otras interacciones entre dichos iones y las moléculas del solvente, ¿ya? No sé si eso les hace sentido porque lo vimos hace mucho rato, primero medio, ¿ya? Contenido de primero medio, insisto, esto de sacar conocimientos previos es súper importante. Cuando se forma cualquier soluto como el sulfato de cobre, ¿ya? Esto no tiene agua. Bueno, en particular el sulfato de cobre está hidratado, el sulfato de cobre anhidro es blanco, ¿ya? Pero absorbe humedad ambiental y queda de este color celeste. Pero como soluto en sí, ¿cierto? No está incorporado todavía al solvente. Cuando se incorpora al solvente, va a empezar a generar nuevas relaciones, dependiendo del tipo de molécula, ¿cierto? Con las moléculas del solvente. Y esto es lo que aparece aquí explicado en imágenes. Tenemos ahí la interacción entre las moléculas de agua. Lo voy a pasar bien rapidito, como que digo, esto es recordatorio del primero medio, ¿ya? Cómo las moléculas de agua interactúan entre sí con los puentes de hidrógeno, y a su vez tenemos, aparte, el cloruro de sodio. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el cloruro de sodio, y tenemos el cloro, el sodio, ¿cierto?, interactúan con el agua? Veamos la siguiente imagen. El cloro y el sodio se separan, ¿ya? Y si refuerzan eso, retrocedan un poquito, me parece que está en la página 98, ¿ya? Está explicado con imágenes también en el libro. Aparece ahí una cucharadita que está agregando sal en el agua, y aparece como una especie de aproximación donde nos explica cómo el cloro y el sodio por separado interactúan con las moléculas de agua, ¿ya? Y ese es el misterio de la solvatación. Pensemos que este fenómeno le va a suceder a todos los solutos de una u otra manera. La relación va a depender de la naturaleza eléctrica de las moléculas. Si la molécula es apolar, por ejemplo, si no tiene cargas eléctricas, entonces no se va a poder mezclar con el agua, ¿cierto? ¿Por qué el agua y el aceite no se mezclan? ¿Y será solamente por la densidad? ¿Qué relación tiene con lo que acabo de explicar de las cargas eléctricas? Tienen cargas positivas y negativas. Por la polaridad, por la presencia de las cargas positivas y negativas, ¿cierto? En este caso, para el caso del aceite, es la ausencia de cargas positivas o negativas, es apolar, ¿cierto? Pero insisto, esto en algún momento vamos a reforzar, sobre todo quienes quieran dar la prueba de ingreso a la universidad, estos contenidos de primero medio respecto a la polaridad de las moléculas, de la formación de los enlaces, son súper importantes que los rescatemos. Y sobre todo para ponerlos en este contexto. Bien, aparece la siguiente pregunta. ¿Todos los solutos tendrán la misma solubilidad? ¿En qué te basas para responder? ¿Qué creen ustedes? ¿Todos los solutos tendrán la misma solubilidad? Si disuelvo sal en agua o azúcar en agua, ¿será igual de fácil? ¿O habrá uno más difícil que el otro? ¿Y en qué se basan ustedes? Dice que den un argumento, ¿cierto? ¿En qué se basan para responder esto? Ya, muy bien, la temperatura puede ser un factor que pueda incidir en esto. Y qué bueno que lo mencionaste, porque la imagen que viene a continuación nos muestra dos gráficos donde aparece la variable de temperatura.
y cómo la temperatura incide en este proceso que llamamos solubilidad. ¿Ya? Tenemos acá en el eje de las X la temperatura y en el eje de las Y la cantidad de soluto por cada 100 gramos de solvente. Si se fijan bien, son varios gráficos en uno, ¿cierto? En el primer gráfico aparece el nitrato de potasio, el bromuro de potasio y el sulfato de cobre. Pongamos una temperatura cualquiera. Elijan ustedes una temperatura. Aparece aquí, por ejemplo, 0, 20, 40, 60. Analicemos estos tres solutos con una temperatura cualquiera. ¿Cuál eligen? 80. Ya, busquemos de 80 grados hacia arriba. ¿Todos tienen la misma cantidad de soluto? A 80 grados Celsius, el sulfato de cobre, si traspolamos los datos, apenas tiene, casi alcanza los 40 gramos. Mientras que a 80 grados Celsius, el bromuro de potasio está alcanzando casi 80 gramos. Y por su parte, el nitrato de potasio está alcanzando casi 160 gramos. O sea, la cantidad de soluto no es la misma. Va a depender de la naturaleza del soluto. ¿Ya? Ahora, ¿qué tienen en común todos estos solutos? Piensen. Aumentando, podría decir. ¿Por qué hay otro gráfico? Porque fíjense que al lado hay otro gráfico, ¿cierto? En el primero van aumentando y en el segundo van disminuyendo. Ya, muy buena observación. ¿Y por qué razón en el segundo irán disminuyendo? ¿Qué tipo de soluto tenemos en el segundo gráfico? Eso es clave. Ya, oxígeno, dióxido de carbono, helio. ¿Y en qué estado se encuentran esos solutos? Son gases, ¿cierto? A diferencia, por ejemplo, tenemos el sulfato de cobre. Tenemos el nitrato de potasio, el bromuro de potasio, que son compuestos salinos, son sólidos. Pregunta, ¿será lo mismo disolver sólidos a gases? No es lo mismo, ¿cierto? Entonces tenemos ahí una evidencia. Cuando nos preguntan que demos argumentos, porque fíjense que esta pregunta tiene una pequeña trampa, ya tiene una trampita. Volvamos a la pregunta nuevamente. ¿Todos los solutos tendrán la misma solubilidad? ¿Fíjense ustedes? No. No, excelente, no todos tienen la misma solubilidad. Pero ahora tenemos que dar un argumento, ¿cierto? Y este podría ser nuestro argumento. Basándonos en el análisis de estos gráficos, podemos decir, primero, que depende de la naturaleza. Los sólidos se ven favorecidos por la temperatura, los gases no. ¿Cierto? Si aumentamos la temperatura, la concentración de los gases empieza a disminuir. Y por su parte, la naturaleza misma de las propias moléculas. No da lo mismo la composición química si es sulfato de cobre, bromuro de potasio, ¿cierto? Van a haber diferencias. Si nosotros nos fijamos en la tabla periódica, busquemos por ejemplo el potasio. Está ahí en el grupo 1, ¿cierto? Están hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre en la tabla periódica? Eso aparece con valores numéricos. ¿Qué es lo que ocurre con el tamaño de los átomos? Si nosotros comparamos, y solamente el grupo 1 como un ejemplo, eso se manifiesta en todos los grupos: hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. ¿Qué tienen en común? Todos los elementos del grupo 1 tienen carga más 1. ¿Ya? Es una característica del grupo. Entonces todos debieran tener la misma solubilidad. Desde ese punto de vista uno diría, oye, si tienen la misma carga, da lo mismo disolver cloruro de sodio, cloruro de litio, cloruro de potasio, daría lo mismo, ¿cierto? Pero hay un pequeño detalle que se nos está escapando. El tamaño de las moléculas, en este caso de los átomos. El hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio. ¿Qué va sucediendo con el tamaño? Va aumentando, ¿cierto? Y esto lo podemos traspolar a lo que ya sabemos del modelo atómico. Como empieza a aumentar el número de capas electrónicas, obviamente el tamaño del átomo va a ser cada vez más grande. ¿Esto qué implica? Si volvemos a una imagen anterior, recordemos aquí cómo se organizaba el agua alrededor de los átomos. ¿Qué pasaría si cambiamos, por ejemplo, el sodio, que aparece ahí, ¿cierto? Si lo cambiamos por francio, ¿va a necesitar más o menos moléculas de agua? Más moléculas de agua.
Por lo tanto, como va a necesitar más agua, lógicamente entonces va a costar más su proceso de disolución. Entonces el tamaño tiene una relevancia tremenda, ¿ya? Bueno, avancemos entonces con lo de los gráficos. No sé si tendrán consultas hasta acá. ¿Sí? ¿Habían visto alguna vez este tipo de gráficos? ¿No? Les adelanto que en la prueba PAES que se rinde este año estuvimos analizando con Víctor, que es quien le hace los ensayos, ¿cierto? Y analizamos y sale exactamente este mismo gráfico. ¿Ya? Hay una pregunta para que lo analicen cuando estén con el profesor Víctor. Bueno, las soluciones pueden ser de 3 categorías: saturadas, insaturadas o sobresaturadas. Aquí ya empezamos a entrar al terreno de lo que es el objetivo de nuestra clase. ¿Cómo diferenciamos cuando una solución es saturada, insaturada o sobresaturada? Según la definición que aparece en el libro en la página 101, ¿ya? Dice: saturada tiene la máxima cantidad de soluto que el solvente puede disolver. Ojo, no me especifica la temperatura, ¿cierto? Como bien dijeron hace un momento, la temperatura es clave, ¿ya? Pero si tiene la máxima cantidad que puede soportar, por así decirlo, para esa temperatura, sería una solución saturada. Insaturada tiene una cantidad de soluto disuelto menor que la cantidad máxima que el solvente puede disolver, ¿cierto? Está por debajo de esa cantidad. Y sobresaturada contiene más soluto que el que pueda haber en una solución saturada. Son soluciones inestables y con el tiempo una parte del soluto se separa de la solución sobresaturada en forma de cristales. Les voy a adelantar un poco lo que vamos a hacer en términos prácticos. Van ustedes a obtener las 3 soluciones, ¿cierto? Nos vamos a enfocar solamente en lo cualitativo el día de hoy. No vamos a cuantificar numéricamente el valor de la concentración. Pero la idea es que vamos a obtener al final de esta clase una solución saturada, sobresaturada e insaturada, ¿ya? Y luego la vamos a comparar. Para ello tenemos acá esta probeta para medir el volumen, ¿ya? Y el agua destilada. ¿Qué función cumpliría el agua destilada? El solvente. Muy bien. Y el soluto, el sulfato de cobre, que nos plantea el libro como problemática, ¿ya? Bueno, hasta acá entonces tenemos ya una introducción para la actividad práctica que vamos a hacer, ¿cierto? Les voy a dar un par de minutitos para que exploren entre la página 100 y 101 la actividad que propone el libro, ¿ya? Esta actividad, aprovecho de repartir la guía, esta actividad la vamos a hacer de una forma muy parecida, no exactamente igual. Vamos a hacer una pequeña variante, ¿ya? Fíjense en lo que sale en el libro y fíjense en los materiales que tienen sobre la mesa. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre lo que aparece en el libro? ¿Ya? El agua destilada en el libro aparece ahí que está dentro del recipiente. Pero hay otra diferencia también sustancial. ¿Con qué recipiente están trabajando en el libro? Con un vaso precipitado. Excelente, con vasos precipitados. ¿Y con qué vamos a trabajar nosotros? Profe, ¿lo pasa bien haciendo esto? Con tubitos. ¿Y esos son? Todo de Tubos de ensayo, muy bien. Entonces nosotros vamos a trabajar con tubos de ensayo y no con vasos precipitados. ¿Qué más chiquito? Ahora, la razón por la cual vamos a trabajar con vasos precipitados es porque, 2 razones prácticas, ¿ya? La primera es que la intención es que siempre minimicemos el impacto ambiental. Piensen ustedes que este laboratorio se replica con todos los segundos medios, son 7 cursos, ¿ya? Y la carga de contaminación que vamos a generar, ¿cierto?, se aumentaría tremendamente si trabajamos de esta forma. Si nosotros nos abocamos a lo que plantea el libro propiamente tal, vamos a tener entonces una carga de residuos tremenda. Entonces, el primer hecho por el cual mi estrategia, porque yo estoy haciendo una pequeña variante de trabajar con los tubos de ensayo, es disminuir la cantidad de soluto que vamos a terminar eliminando hacia el desecho, ¿ya? La segunda razón es una cuestión de costos, pero eso
la verdad es que uno no tiene mayor relevancia, ¿cierto? Sulfato de cobre tenemos bastante cantidad, no me preocupa el hecho de que se nos pueda acabar. Bien, les voy a dar unos minutitos para que lean la actividad. ¿Consultas con lo que aparece en el libro? Ya. No sé si notan una diferencia en relación al volumen. ¿Con qué volumen se está trabajando la actividad? Fíjense en el libro, ¿cuánto es el volumen total que tienen los vasos? 100. Y nosotros vamos a trabajar con una probeta de 10 ml. con un volumen de 10 ml. ¿Ya? Ahora, ejercicio mental, súper rapidito. Fíjense lo que dice las cantidades de cada vaso. Si esas cantidades son para 100 ml, ¿qué debiera hacer ustedes para saber la cantidad que va a tener en 10 ml? Dividirlo por. Excelente. ¿Ya? Analicen cualquiera, eligen cualquiera. ¿Qué cantidad debieras ocupar para replicar lo que aparece en el libro, pero con las cantidades que aparecen aquí? Por ejemplo, el primero dice que tiene 23 gramos en 100 ml. Entonces el primer tubo, 2,3. Muy bien. El segundo dice que va a tener 22 gramos, ¿cierto? El tercero dice que va a tener 11,5. ¿Se entiende la idea? Ahora, estamos disminuyendo tanto el volumen como el soluto en forma proporcional. Por lo tanto, la concentración va a seguir siendo la misma. ¿Se entiende? Entonces, eso no va a cambiar en función de nuestro resultado. Bien, lo que vamos a hacer a continuación, entonces, les voy a pedir que a cada tubo le pongan 10 ml con la probeta. ¿Ya? Profesor, ¿escuchando aquí primero y después ¿Sí? lo ponemos ahí? ¿Sí? Vamos por parte, háganlo primero con un solo tubo. ¿Ya? Asegúrense de poner 10 ml en el primer tubo. Bueno, vale. ¿Ya? Una vez que tengan los 10 ml, me esperan a la siguiente instrucción. Mientras les voy a mostrar aquí, en esta imagen, hay un detalle que en el libro no sé si se alcanza a apreciar. Fíjense el fondo de los tubos. Perfecto. Ahí está. Sí, en un solo tubo. ¿Ya? Primer tubo. ¿Ya? En la imagen de la solución saturada podemos observar los cristales que se depositan en el fondo. Entonces, en el primer tubo vamos a partir por la solución sobresaturada. En el primer tubo les voy a pedir que agreguen en exceso sulfato de cobre. No se preocupen por la cantidad. Asegúrense que quede una cantidad de sulfato de cobre en el fondo. ¿Ya? Ahí está, ¿qué lo quiere hacer? ¿Ya? Cualquiera. Es que es para usar dos. Cuando tú tienes dos reactivos diferentes, esa espátula la puedes ocupar con una punta con un reactivo, con otra punta con el otro reactivo. La intención entonces, vamos a partir por la solución sobresaturada. ¿Ya? La idea es que se quede en el fondo un residuo de los cristales. Muy bien, agrégale otro poquito. Con confianza. Pásenle al siguiente grupo. Ahora, presten atención un poquito para que recordemos que esto tiene que ser una mezcla homogénea para hacer una solución. Y lo vamos quitando, podemos hacerlo con los deditos, ¿cierto? Lo practican ustedes. Y se aseguran que no se disuelva todo, ¿cierto? Por más que intentemos, va a quedar ahí un residuo en el fondo. Esto sería entonces una solución sobresaturada. ¿Ya? Hasta acá tenemos entonces la parte cualitativa. Para finalizar, mientras terminamos esto, ya lo voy a supervisar, es súper rápido lo que nos queda.
Pero quiero finalizar con lo siguiente. Les voy a mostrar lo que viene en la próxima clase. ¿Ya? Próxima clase, unidades de concentración de soluto, criterios cuantitativos, ¿ya? Conociendo las propiedades coligativas y ejercicios de ensayo para la guía evaluada. Recuerden que se les va a entregar una guía que tiene por objetivo evaluar la parte cálculo. ¿Ya? Estamos recién empezando esta parte con criterios cualitativos, pero recuerden que esto apunta a la parte cálculo también. ¿Ya? Además, el uso de formulario. Para la próxima clase vamos a trabajar en confeccionar nuestro propio formulario. Para la evaluación, el formulario está permitido. El formulario es de uso individual. Cada persona con su propio formulario. Finalmente, vamos a analizar algunos ejemplos de disoluciones como análisis de caso. Por lo tanto, les pido para la próxima clase no solamente el tema del delantal, sino que además calculadora, ¿cierto? La tabla periódica y su formulario, que lo vamos a trabajar en clases. Y hasta ahí sería entonces la presentación en el PPT. Muchas gracias. ¿Dudas, consultas? ¿Ninguna? ¿Qué pasa si yo llegara a comerme Muy buena pregunta. O sea, ¿Qué pasa si Su compañera acá hizo una pregunta muy válida y es natural. Tengan mucho cuidado porque muchas sustancias pueden ser tóxicas, ¿ya? Ahora, un detalle importante porque dijimos este es el primer tubo, ¿cierto? Ahora, esto que tenemos, que es solución sobresaturada, lo van a vaciar al siguiente tubo para poder tener la solución saturada. ¿Ya? Vacíenlo de un tubo para otro. todo, profe? Que pase solamente el líquido. Muy bien. Ahora tenemos entonces la solución saturada. ¿Cierto? De sobresaturada tenemos la saturada. En el tercer tubo agreguen solamente la mitad. Ya dividan mitad y mitad. Pero al que le agregaron la mitad, a uno de ellos, agreguenle agua para generar la dilución. ¿Ya? El contenido del líquido que separaron, ¿cierto? Sacaron el sólido al tubo 1. ¿Cierto? Ahora está el líquido en el tubo 2. Ahora el tubo 2 divídelo entre el tubo 3, mitad y mitad. Y a uno agrégale agua para hacer la Pero en el dilución. primero igual tiene que quedar. En el primero queda el residuo. Ya. En el primero está quedando el residuo, ¿cierto? Como era sobresaturada. En el segundo va a quedar la saturada. Y en el tercero la diluida. ¿Ya? Con esta parte práctica terminamos esta demostración. Si tienen dudas o consultas. Lo medimos con esto. 5 Muy Estos bien. cristales que quedan abajo Sí, muy buena observación. ¿Podríamos disolverlo? ¿Qué es esto? yo creo que sí se lo montamos. Sí, Excelente. Una alternativa podría ser aumentar la temperatura. Otra alternativa, agregarle más agua. ¿Cierto? Profe, ¿y si hubiéramos hecho esto pero haciendo juguito? Con jugo en sobre perfectamente. De hecho, es lo recomendable cuando se está recién comenzando a trabajar con soluciones. Por acá, dudas, consultas. ¿No? ¿Ninguna? Allá, chicas, dudas, consultas. Excelente. Ahora pasen al segundo tubo y luego el tercero hacen la dilución. Y con eso terminamos. ¿Por acá hicieron la actividad final? Está bien, yo lo veo. Muy bien. ¿Qué diferencia encuentran entre la solución diluida y la concentrada? El color. El tubo 2 va a tener solamente el líquido, ¿cierto? El sólido quedó en el tubo 1. Ahora, del tubo 2 divide la mitad al tubo 3. Y al tubo 3 lo vas a diluir. Le vas a agregar agua. ¿Conclusión entonces? ¿Qué conclusión sacaron acá? El color es distinto. Muy Mientras bien. más agua tiene, el color es más claro. ¿Y se condice eso con lo que les muestra el libro? Sí. Muy bien. Comprobamos entonces la actividad que aparece en el libro se cumple. Bien, chicos y chicas, muchas gracias. Se les agradece tremendamente su atención. Próxima clase no olviden traer su calculadora.
y su formulario lo vamos a trabajar en clase. De todas formas yo voy a revisar que no le falten fórmulas. La aplicación de la Y la aplicación de las fórmulas. Muchas gracias.